La mayoría de tu vida se te va en esperar una respuesta a una pregunta que nadie más escuchó aparte de ti. Y quiero explicarte esta metáfora prácticamente como si tu vida fuera un juego de mesa, donde todo el mundo te ha enseñado y te ha dicho que necesitabas ciertas reglas para poder jugar, e incluso que necesitabas de algún juez para que pudiera validar tus ideas, ya sea la sociedad, tus padres, tu pareja, tus amigos o las redes sociales. Pero la verdad es que el tablero es infinito. Las reglas las pone quien va a jugar, en este caso tú o yo. Y el único juez que es capaz de ver si su vida vale la pena eres tú todas las mañanas al verte en un espejo. Son las únicas cosas que debes saber. Así que con este video pretendo que dejes de pedir permiso y dejes de buscar aprobación de absolutamente todo el mundo. El condicionamiento desde niño. El sistema, la educación, la sociedad, desde niño nos enseñan a vivir condicionados. Siempre esperan a que seamos los primeros, que seamos personitas, que como un niño en un pupitre, levante la mano para pedir permiso. E incluso la otra variable, que si vamos a hacer algo, sea solamente porque está el profesor, la mamá, el director, el padre, observando, porque de otra forma te han dicho que no tiene tanto valor. Esperas pedir permiso para absolutamente todo, te quedas congelado, en el sistema nos lo han enseñado desde pequeños y adicionalmente nos dicen que cada uno de los logros y las acciones tienen más valor cuando alguien más las está observando, porque cuando nadie las observa, nuestro ego no se alimenta y por eso, ¿para qué hacerlas? Y eso se arrastra incluso hasta en la adultez, no solamente de niños, sino también cuando somos adultos, tanto así que hay muchas ideas, proyecciones, esquemas que queremos realizar en nuestra vida, que las ponemos en pausa o nunca las realizamos porque simplemente nos da mucho miedo el pensar cuando alguien dice, ay, esa persona no tiene éxito, ay, esa persona es un fracasado, ay. Tenemos miedo al famoso ¿qué dirán? Y viene arrastrado desde la infancia, si te fijas. De adultos, muchas personas, por ejemplo, en la creación de contenido, ¿por qué no empiezan? Saben que la inteligencia artificial y la creación de contenido son los únicos dos modelos actuales que más valor tienen porque estamos en la economía de la atención y en la economía y en la era de la inteligencia artificial. Pero aún así hay gente que no es capaz de pararse, contar su experiencia, su profesión y hablar al mundo. Le dan miedo que los amigos, la mamá o sus conocidos les digan, ay, ahora se cree influencer, ay, ahora se cree youtuber y por eso nunca son capaces de actuar. Esperan pedir permiso, validación externa, porque sin eso no son capaces de mover el culo. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que no importa si vienes condicionado, porque afortunadamente tenemos las herramientas todos los días para romper el condicionamiento dictado por la sociedad, la escuela o la universidad. El problema viene cuando tú te atas y crees que no hay ninguna alternativa distinta. Vives esclavizado a ideas limitantes del pasado y por ende no crees que sea posible salir de ese condicionamiento. Pero cuando empiezas a actuar sobre estas cosas del condicionamiento, a trabajar distintas herramientas para romperlo, te das cuenta que hay una realidad distinta y de que todo lo que te dijeron en la escuela, la universidad, cuando eras pequeño, no tiene por qué ser siempre de esa forma. En mi caso, en mi país latinoamericano, siempre nos decían que la única forma de tener dinero, tener poder, era trabajar de 8 a 5, escalar en algún trabajo o simplemente los políticos son los únicos que ganan. El resto de personas son unos fracasados, vagos y aquel que emprende simplemente está jugando. Pero cuando aprendes a ver qué cosas están condicionadas en tu vida, tienes las herramientas para poder romperlas. El primer paso es ser consciente de que naciste en un mundo donde las condiciones te las imponen y no las creas. Metáfora poderosa, la jaula invisible. La mayoría del mundo vive dentro de una jaula construida por reglas no escritas. Y quiero que veas esto. El número 2, incluso cuando lo estaba haciendo el tablero y los esquemas y el guión mental, prácticamente dije, bueno, en jaula invisible, ¿qué pongo? ¿Unos barrotes? Así que decidí no poner absolutamente nada porque es tal cual la metáfora que quiero mostrarte. No existe ningún tipo de jaula. Las rejas no son reales, son las opiniones de otros que tú condicionas, creas los límites en tu cabeza y por ende no actúas. Pero la puerta de esta jaula invisible siempre ha estado abierta. Y esto nos dice algo extremadamente poderoso. Si no hay jaula o si siempre está abierta esta jaula invisible, puedes hacer cosas distintas, puedes destacar, puedes romper el esquema que te vienen acondicionando todo el tiempo. Las únicas reglas, como hablamos al principio de la metáfora, reales son las que condicionan al jugador desde su perspectiva, su opinión, su actuar. Evidentemente tú tienes límites,
gustos, emociones, perspectivas, cosmovisiones. Tú, al ir andando en tu vida tus procesos, rompiendo límites, limitándote quizá por otros, vas a estructurar tus reglas. Y son esas reglas las que van a marcar la diferencia entre alguien que se deja manipular a través de una jaula invisible creada por la opinión externa del mundo, o si simplemente entiende de que la jaula es invisible, y es invisible justamente porque eres tú quien la crea. Por ende, puedes decidir cuándo salir a tu antojo. El costo de vivir esperando validación. Todo tiene un costo. Y el costo más grande, en este caso, es el costo de esperar que todo el mundo valide tus ideas. No creas ese canal de YouTube porque esperas a que todo el mundo te dé permiso y que la gente opine que es correcto. No estudias una carrera profesional distinta porque esperas que el mundo te apoye. No haces un negocio porque esperas que tu pareja te diga que es el momento perfecto. No haces cierta cosa siempre esperando algo más. ¿Y el costo cuál es? Que si te quedas esperando siempre la aprobación, si te quedas siempre pidiendo permiso, no te vas a mover, no vas a actuar. Y si no actúas, ¿cómo pretendes cambiar tu vida? Vas a terminar supeditado a las opiniones de los demás. Llegas a actuar simplemente es porque ellos dicen sí, no o por dónde. Y no porque es lo que tú deseas, lo que tú admiras, lo que tu corazón te dice que hagas. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, mi primera carrera profesional, que fue economía, la estudié por dejarme influenciar por la presión de mis padres. Luego, evidentemente, la segunda carrera sí fue gusto propio mío y hubo una gran diferencia entre la primera decisión y la segunda. Ojo, esto nos pasa absolutamente a todos en cualquier área. Siempre esperamos la validación, incluso en temas físicos. No somos capaces de ponernos un vestido porque esperamos que alguien primero nos diga que es perfecto. Si no, aunque nos guste, no somos capaces de salir. Y eso minimiza la importancia de tu opinión, te hace creer que tu opinión no es tan relevante y por ende va poniendo en un pedestal la opinión de los demás, cada vez más alto, y la tuya cada vez más baja. El costo de esperar viviendo a través de la validación es que prácticamente no vas a poder seguir tu camino, tus ideales, tu rumbo. Empiezas un proyecto, alguien te lo critica y destruyes el proyecto. Empiezas a hacer trading, alguien te dice que eso es una estafa, cancelas el proyecto. Empiezas un canal de YouTube, tu padre te dice que para qué grabas videitos y cancelas el proyecto. Terminas saltando de cosa en cosa simplemente porque alguien no lo valida. Y déjame decirte, pero en mi caso, y espero que tú igual después de ver este video por lo menos, no opines que este costo valga la pena. Para mí ese costo es lo más absurdo. No quiero pagarlo en lo absoluto. Por esa razón no voy a vivir mi vida esperando que los demás validen mis ideas, mis videos, mis proyectos, mis negocios, mis decisiones y mis acciones. Obvio, somos humanos, nos vamos a equivocar. Pero prefiero equivocarme con gusto, con pasión, con firmeza, aprender del error y volver a iterar, que equivocarme simplemente porque alguien me dijo que tenía que hacer X o Y cosa y sentirme frustrado porque no fue decisión que nació desde mi corazón, sino que simplemente nació porque estoy pendiente de la validación de los demás, porque estoy pendiente de que los demás me den su sí o su no de aprobación. Cuando vives de forma auténtica, la validación de los demás puedes tenerla en cuenta como opinión, siempre que sea constructiva y de gente que esté por encima tuyo en lo que tú deseas. Pero si esa validación para ti es lo que más importa en la vida, lo más probable es que tu vida no vaya a mejorar. Ojo, no pasa nada con las opiniones. Todo el mundo tiene el derecho y siempre va a ser libre de opinar. El problema es que tú no filtres la información y que tomes esa información con pinzas y empieces a analizar qué vale la pena. De repente vino esa opinión de alguien que merece opinar y que tiene un puesto que tú quisieras tener y por ende crees que podría contribuirte. O por el contrario, es opinión de alguien que tiene una vida de mierda y que obviamente no te interesa. Yo aquí tengo una comunidad importante ya en YouTube. Gente que me escribe día, tenemos comunidad y estaré creando más comunidad. A largo plazo iremos creciendo. Sin embargo, puede que un día un video mío no te guste y está perfectamente bien. Pero imagínate que un día tú digas, no, Asmed, este video no me gustó y yo a la primera elimine el video. Si bien es cierto, la idea es crecer en comunidad, aportar valor, mi idea no es que a ti te gusten todas mis ideas, porque tú tienes gustos distintos, opiniones diferentes. El problema sería, por ejemplo, que yo dijera, uy, voy a empezar a grabar videos solo que validen las ideas de mis suscriptores. Pero eso sería ¿qué? Actuar vendiéndome en la jaula invisible, que sería el público, y el costo sería sacrificar mi identidad, mis deseos, mi cosmovisión del desarrollo personal. Y yo no estoy dispuesto a pagar ese precio. El permiso es una concesión, la acción es soberanía. Quien pide permiso se está poniendo desde el principio en una posición de inferioridad. Ojo, no lo tomes de forma tan literal. Evidentemente, si hay que pedir permiso, por ejemplo, estoy
en un lugar que no es mío y quiero usar cierta habitación, por ejemplo, pues le voy a decir al dueño de la casa que si me da permiso. Espero que no seas tan tonto como para entender que este video no se trata de ese tipo de permisos, sino más bien del tema de la aprobación y los límites de tu movimiento y de tu acción simplemente por expectativas de otros. Lo digo porque siempre hay el que dice, ay, pero entonces no le pido permiso a la policía para entrar a la estación. Cosas como esas, pero bueno, el hater siempre sale con cosas tontas. En cambio, quien actúa se declara soberano de su propia vida. Cuando tú empiezas a actuar, a moverte en dirección de lo que tú deseas, estás diciendo, ok, actúo, no conozco el futuro y aunque me equivoque, sacaré provecho de lo que haga, de los errores y aprenderé de ello y luego lo volveré a intentar. Pero no simplemente pidiendo permiso para absolutamente todo. Vives ya solo y aún así no eres capaz de estudiar lo que te gusta porque te da pena que tu mamá te diga, papito, ¿para qué estudio eso tan feo? Porque ellos quieren verte quizá de abogado o con un puesto increíble en el banco, yo qué sé, y tu sueño de repente es ser artista. Si te quedas esperando, pidiendo permiso, ya arrancaste desde un papel de inferioridad y por ende los demás van a sentir que tienen la autoridad moral para darte órdenes y consejos que deberías acatar. Pero cuando tú empiezas a decir, no, yo soy soberano de mis decisiones y voy a actuar en concordancia con ellos, me gusta el arte, voy a estudiar arte y voy a recibir todas sus consecuencias, incluso aunque sea ganar menos dinero, incluso aunque fracase, incluso aunque con el tiempo termine cambiando de tema, pero por lo menos soy soberano. En definitiva, el permiso es algo que te dan, la acción te pertenece. ¿Cómo empezar a actuar, no a pedir? Quiero que empieces tomando pequeñas decisiones sin preguntarle a otro si está bien o mal. Incluso aunque pueda que falles, que te equivoques, que esa decisión no sea la correcta y que te termine doliendo. Pero por lo menos aprendiste a tomar decisiones, confiaste en tu palabra y aunque falles, ya sabes que fallar no es el fin último de la vida, sino que por el contrario, si el fallo proviene de una decisión propia nacida desde nuestro interior, va a ser un fallo que queremos seguir intentando, volver a hacerlo hasta que eventualmente lo consigamos. Pero si es un fallo proveniente de la opinión, de la acción de la opinión de otra persona, pues prácticamente nos vamos a ¿qué? A arrepentir. Terminamos actuando, estudiando derecho, en este caso que puse el artista y el abogado, y decimos, ok, actué, pero si no termina gustándome, fallé por culpa de haberle hecho caso a alguien. En cambio, si escojo el arte y fallo, me alegra porque la decisión fue mía y asimismo, como fue mía, tengo la soberanía para hacer otra. Quiero que te acerques al espejo, hables contigo mismo y tomes una decisión antes siquiera de llegar a escuchar una opinión que provenga por ahí de un familiar o de alguien que te interesa. Incluso hazlo con un marco mental distinto. Pregúntate, ok, ahorita soy muy emocional, estoy muy condicionado, etc. ¿Qué haría la versión mía en este momento cuando te estés viendo al espejo respecto a este tema si fuera completamente libre? Esa versión 2.0 que está en el futuro, que ya es independiente, libre, que no le importa un carajo la opinión de los demás, ¿qué decisión tomaría? Y empieza a actuar como esa versión tuya idílica. De esa forma, uno, va a llegar a existir porque ya estás haciendo comportamientos de esa persona, y dos, tu identidad se va a ir moldeando, mejorando y por ende más bien vas a romper el condicionamiento que te tenía desde pequeño en una jaula invisible, que te tenía siempre pagando el costo y que por ende te tenía en una posición desde inferioridad. Pero ahora arrancas ya con esta pregunta básica frente al espejo con una posición de confianza y soberanía. Solo tenemos una vida. Tu tiempo y el mío en esta vida son limitados. Tenemos 24 horas por día y más o menos en promedio unos 80, 75 años de esperanza de vida promedio, puede que aumente con el tiempo. Sin embargo, ¿esto por qué nos debería importar? Porque si solo hay una vida, aunque creas en Dios, aunque creas en el paraíso, aún no hay evidencia comprobada de que exista algo más allá. Por mucha creencia que tú tengas, aún así a ti te da miedo irte de este mundo, por ende tu confianza en eso aún no es 100% segura. Así que partamos desde el principio que es una sola vida. ¿Vas a vivir esa vida, cada una de tus acciones supeditadas a la opinión de otro? ¿Vas a vivir esa vida de forma inferior, mediocre, superficial? ¿O vas a vivirla con propósito, dirección, intención y haciendo con tu vida, como dirían en Colombia, lo que se te dé la gana, con total soberanía? Ojo, evidentemente vuelvo al hater que siempre comenta cosas curiosas, aunque casi no hay en este canal, pero yo me invento un hater para hacerme preguntas y evidentemente contestarlas. Claramente van a haber casos donde la soberanía va a ser más complicada. Volvemos al lío. Eso es más soberanía sobre el actuar, no soberanía de otro tema de forma más literal. Así que claro, si nosotros queremos de repente actuar mal
en un lugar que no deberíamos actuar, pues hay que replantearnos la soberanía. Esa soberanía viene más del hecho de poder actuar sin estar supeditados a la cosmovisión o opinión de otros, sino más bien actuar en concordancia con nuestro deseo, pasión y cosmovisión de vida. Cuando yo me pregunto esto de que, bueno, Asmed, solo es una vida, ¿qué vas a hacer? Para mí se le ilumina a mi cabeza por completo. Uno, estoicos, memento mori. Te vas a morir, te vas a ir de este mundo, vas a dejar de existir. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Te vas a quedar pendiente a que los demás te den validación y permiso? ¿O vas a vivir con toda, aunque te dé pena, miedo, pero acatando a tu verdadera pasión, a tu verdadero gusto? Mira, yo estoy aquí grabando un video en YouTube y yo estudié economía, me gradué como profesional en economía, soy economista, me gradué como nutricionista, soy profesional en nutrición. Sin embargo, por otro tema de pasión y descubrimiento propio, ahora lo que más me importa es el desarrollo personal y contribuir vidas. En las áreas que sé, evidentemente, como experto en nutrición, como experto en trading, como experto en economía y como una persona que venció un trastorno de ansiedad. Pero aún así, yo podría crear esos canales y esas cosas no son mi verdadera pasión. Y podría que mi papá, mi mamá o X persona me diga, no, mejor hazlo de nutrición, te damos permiso. No te damos permiso de desarrollo personal. Prefiero vivir mi vida con soberanía, incluso aunque falle. Incluso aunque este canal luego se aburra y termine cancelándose y la gente me deteste. Actúo porque quiero, incluso aunque falle. Y si fallo, voy a encontrar virtud, porque ese fallo provino desde cosmovisiones propias, desde mi propia soberanía. Una palabra que he repetido mucho, pero que quiero que te quede en la cabeza cuando alguien te diga qué hacer o qué no hacer, o cuando tú tengas la sensación de pedir validación a los demás por algo que tienes en mente. NPC o protagonista. Ya lo hemos mencionado varias veces en este canal. ¿Qué vas a hacer? ¿Un NPC que prácticamente pide permiso a todo mundo? ¿Simplemente actúa esperando validación de los demás? ¿Hace las cosas solo para que los demás vean? ¿Le dice a todo mundo cuáles son sus logros, sus carros, sus finanzas? Porque quiere sentirse bien. Su ego le pide por favor que le estén felicitando, aplaudiendo. Y no actúa porque quiere, sino más bien para que los demás sonrían. O vas a actuar como protagonista, como alguien que tiene soberanía completa, que parte desde un punto distinto a la inferioridad y que por ende crea sus propias reglas, es su propio juez en este tablero infinito, entre comillas infinito, llamado vida. Porque claro, si vas a actuar como NPC, perfecto, de hecho este canal ni siquiera es para ti. Este canal es precisamente para gente que se da cuenta de que pueden alterar su realidad, cambiando sus acciones, sus hábitos y su mentalidad, y no haciéndose como la mayoría de típicos NPCs de que soy una víctima de mis circunstancias, del político, de mi pareja, etc. Intención de vida. Quiero que vayas al espejo y te preguntes, ¿mi intención es vivir una vida donde los demás me digan qué comer, qué estudiar, qué hacer? O más bien mi intención es empezar a cambiar mi vida y a actuar con amor. Aquí quiero hacer un alto por un momento y ojo, esta intención debería sumarte. Va a poner un más gigante, no restarte. ¿Y por qué menciono esto? Porque alguien me podría decir, no, Asmed, usted me dice que no pida permiso y que no espere validación. Pues en realidad lo que a mí me encanta es estar en la cama viendo Netflix, engordando, comiendo dulce, una mala dieta, sin hacer deporte y prácticamente todo el día haciendo esto y esto. Entonces, como usted me dice que no pida permiso y no espere validación, lo voy a hacer porque a mí me encanta. Esas cosas te destruyen, te restan, no te suman. Así que si tu intención de vida actualmente está basada en una identidad mediocre, paupérrima, negativa, con hábitos súper destructores, con un estilo de vida malo, un cuerpo que no es saludable, unas parejas tóxicas, poco dinero o lo que sea, pues evidentemente primero hay que buscar información, conectar con información que te pueda proveer, te pueda ayudar, te pueda mejorar, pueda cambiar tu intención alta a través de cambiar tu identidad. Y ahí sí empieza a hacer todo lo que hemos hablado en el video. Porque no quiero que termines como un mediocre diciendo esa gente que siempre hay por ahí, ay, para mí no me importa lo que piensen los demás, a mí me gusta hacer esto y engordar, y mi cuerpo obeso me importa un rabo. Esa gente es la que más le importa la opinión de los demás, pero su ego es tan alto, su soberbia es tan alta, que no se permiten ser honestos consigo y darse cuenta en el espejo de que mi cuerpo es una mierda, mi vida es una mierda, pero su ego aparece e intenta camuflar, ponerles una venda y decirles, no, todo está tranquilo. Por eso aquí es donde debe aparecer esta lupa que te comentaba, una intención positiva. De resto, este video no tendría sentido si tu intención es negativa. Piensa como personaje de anime. No sé si tú sabes qué es anime, si te gustan los dibujos
Dragon Ball Z, Goku, Vegeta, lo típico. Obviamente menciono esto porque es lo que más la gente conoce. Pero haz de cuenta que la mayoría de protagonistas, este se supone que es Goku, por cierto, aunque no le hice el cabellito. Ahí está como en aura de Super Saiyajin. Pero quiero que entiendas este principio. La mayoría de protagonistas de anime, ¿qué hacen? Voy a poner ejemplos varios y te identificas con alguno mejor. Naruto, puede ser Goku, Vegeta, puede ser otro anime como Alucard, ¿no? De Hellsing, puede ser otro como Asta, de Black Clover, puede ser otro como 50.000 animes que sé, pero como estoy grabando me trabo en pensar animes porque como estoy hablando de desarrollo personal, no se me viene a la cabeza. Pero el anime para mí tiene mucha virtud, se le puede extraer mucho valor, sobre todo en enseñanzas de vida. Ojo, ¿por qué menciono esto? ¿Qué tienen en común todos esos personajes de anime? De animes shonen, es decir, protagonistas que vienen a salvar el mundo, o la historia, o el pueblo, como One Piece, ¿no? Luffy, etc. Que todos ellos no piden permiso para actuar. De hecho, toman decisiones a veces muy tontas, si se quiere, pero terminan siendo decisiones correctas porque nacen desde la pasión, desde la vulnerabilidad. Cuando Goku hace una estupidez, termina salvando el mundo. Cuando Luffy de repente se va por allá solo a salvar a alguien, termina tomando una buena decisión, conoce a alguien, ayuda a alguien y termina derrotando al jefe final, por ejemplo, para no meterme mucho en el tema del anime. Así que claro, quiero que pienses como personaje de anime. Arrancan desde una posición de tengo soberanía, no se sienten inferiores, su jaula no existe porque tiene sus propias reglas, por eso es que Goku se va, Luffy se va, todos se van a hacer sus cosas porque no piden permiso y no esperan ni siquiera que su tribu o su grupito los valide. A Luffy le importa un carajo si su grupo de amigos le dice hey Luffy no te vayas, y pum, cuando lo dicen Luffy ya está al otro lado de la isla y quién sabe qué está haciendo. Me encanta esta parábola, esta metáfora, más bien, porque creo que muchas personas actúan de forma contraria, como el protagonista no de la serie, sino más bien como o antagonista, que ni siquiera, porque el antagonista incluso también es libre. Hagan de cuenta como un personaje NPC del anime que casi nadie recuerda. Ese que le dice sí a todo mundo, ese que es esclavo de todo mundo y ese que simplemente actúa cuando el capitán dice haga esto, ya voy. Tú no quieres ser eso, tú quieres actuar como el protagonista del anime. Existir es el único permiso que necesitas. Pero ya existes, así que ni siquiera ya tienes que pedirlo. Pero claro, ya existimos, creas en Dios, en el universo. Esa era la cosa más complicada porque la probabilidad de estar vivos en un planeta en específico, con tu conciencia en específico, es muy baja. Ya cumpliste eso, así que de ahora en adelante ya eres libre de saber cuál es tu cosmovisión, de actuar y demás. Hay gente conspiracionista que piensa que no son libres. Hay gente que piensa que hay alguien detrás manejando los hilos y las cuerdas. Hagamos de cuenta que eso es real. Sin embargo, si eres libre en tu día a día, ¿o acaso es la Matrix o alguien que jala los hilos quien decide que tú te comas el chocorramo, el azúcar, que no entrenes, que no crees el canal de YouTube, que no hagas este negocio, que no salgas al parque a trotar, que no te expongas al sol en las horas adecuadas, que no duermas bien, que no aprendas cierta habilidad? No, pero tú como víctima, como puta víctima NPC, ¿qué haces? Es culpa de la Matrix, es culpa del ojo que todo lo ve, es culpa de los de arriba. ¿Por qué? Porque tu ego está cansado de sentirse mal y por ende prefiere sentirse víctima NPC que reconocer en el espejo que toda la responsabilidad recae en él. Mira, este video es para mi yo del pasado, una cachetada en la cara, una versión mía que simplemente esperaba que los demás lo validaran, que actuaba si otros le decían que podía actuar, que tomaba decisiones de profesión, por ejemplo, solamente si el papá o la mamá le decían que podía, porque nunca iba en contra de la corriente, nunca actuaba como protagonista, sino que más bien parecía que ya se hubiera reprogramado, ¿no? Con esta mentalidad del condicionamiento que venimos desde pequeños. Afortunadamente, crecemos, mejoramos, aprendemos y podemos llegar a salir de la jaula invisible. Si tú aún no has salido, este video pretendo que sea la llave que rompa esta jaula invisible y que te dé los primeros pasos para que entiendas que si tu vida es una mierda, es responsabilidad tuya porque no necesitas esperar validación de los demás para empezar a crear la vida que te mereces, que sabes que deseas y que sabes y reconoces dentro de ti que tienes el potencial de conseguir. Y recuerda, si estás interesado en algún tipo de mentoría 1 a 1 en cualquiera de los temas que soy experto, no dudes en leer la información de la descripción y por ahí me puedes contactar a través de WhatsApp y empezamos a charlar. Este video ha terminado, no olvides suscribirte, ver el siguiente video que seguramente también te puede aportar demasiado valor. Chao, chao.